El primer día de Xiao Asui de regreso a casa. Rápidamente logró separar a sus padres. Porque Xiao Asui, criada por 4 maestros, resultó ser la verdadera heredera de la familia Wan, cambiada al nacer. En su primer día de regreso, Xiao Asui, de 4 años, señaló a la heredera falsa y le dijo a su mamá: esta hermana también es hija de papá. Pero su mamá es otra tía. Wan Yuntao y Lu Suetong mostraron un destello de pánico en sus ojos. Wan Suo movió rápidamente los ojos. Bajó la cabeza sin pensarlo. Wan Xiaojiao, siendo la más joven, tras el desconcierto inicial en su rostro, pronto fue reemplazado por otra oleada de alegría. Abrazó a Lu Suexian y dijo feliz: ¿de verdad? Mi mamá es en realidad la tía Suetong. ¡Qué bien! Yo quiero que la tía Suetong sea mi mamá. Al decirlo, miró intencionalmente a Nancy y a Asui, con una provocación deliberada en la mirada. No era la primera vez que Lu Suetong escuchaba esas palabras de Wan Xiaojiao. En el pasado, se habría sentido secretamente halagada y feliz, pero ahora, su corazón se sintió inexplicablemente pesado. Nancy observó las reacciones de todos. Y ya no le quedaban dudas. Originalmente, no podía creer que su esposo la hubiera traicionado. Pero al enterarse de que la otra persona era Lu Suetong, de repente lo creyó. Aunque no sabía de dónde había sacado Sui Sui esa información. Pero probablemente dice la verdad. Si Xiao Jiao es la hija biológica de Wan Yuntao y Lu Suetong, entonces todas sus dudas de estos años parecen tener respuesta. Lu Suetong, a pesar de estar soltera, trataba también a Xiao Jiao. La empresa de Wan Yuntao la contrató como imagen. Y salían a comer solos con frecuencia. Él decía que solo eran buenos amigos colaborando. Decía que ella estaba demasiado ociosa. Por eso inventaba rumores sin fundamento. Pero la realidad es que ya llevaban tiempo juntos. Incluso tuvieron un hijo. Y lo que es peor, hicieron que ella criara como una hija propia al hijo de él y su amante. Por la mente de Nancy pasó una sospecha absurda. Pero era tan terrible que no se atrevió a profundizar en ella. Solo clavó sus ojos en Wan Yuntao y le preguntó con la voz temblorosa: ¿es verdad lo que dice Sui Sui? Wan Yuntao, ante el interrogatorio de Nancy, ocultó su sorpresa interior y respondió con impaciencia: ¿vas a creer las tonterías de una niña de 4 años? Nancy, sí. ¿Dónde tienes la cabeza? Al oírlo gritarle a la madre que acababa de reconocer hoy, la pequeña Asui no se quedó callada. Se plantó con el pecho erguido frente a Nancy, sí, protegiéndola como ella misma la había protegido antes. No le grites a la mamá de Asui. Todo lo que dice Asui es verdad. Si no me creen, hagan una prueba y lo verán. La pequeña Asui no vino a unirse a esta familia. Vino a destruirla. Las palabras de la pequeña Asui hicieron reflexionar a todos los presentes. Xiao Wang, que estaba comiendo palomitas al lado, tuvo una revelación repentina. ¿Es cierto? ¿Es verdad o no? Con una prueba de paternidad lo sabremos. La señorita es muy inteligente. Mientras pensaba en eso, escuchó a la pequeña Asui decir: con una prueba de sangre se sabe. El conductor Xiao Wang casi pierde el equilibrio. Su mirada hacia la pequeña señorita pasó de respeto a una expresión de ternura y resignación. Al fin y al cabo, sigue siendo una niña. Pequeña señorita. Esas pruebas de sangre de las series de televisión son mentira. Para saber si es de la familia, hay que hacer una prueba de ADN. Le recordó con voz suave. Al terminar de hablar, su corazón dio un vuelco de repente. Al levantar la vista, vio a Wang Fen mirándola fijamente con los ojos inyectados en ira. En un instante, el sudor le brotó por todo el cuerpo. Rápidamente se tapó la boca, fingiendo que no estaba allí. Wan Yuntao estaba furioso con este subordinado sin cerebro. ¿Cómo se le ocurrió recordar eso? Al girar la cabeza, vio que Nancy parecía claramente tentada por la idea. Estaba a punto de decir algo para disuadirla de ese pensamiento. Su imagen pública siempre había sido intachable. Y Suetong siempre se había promocionado como una celebridad soltera, culta e intelectual. No podemos permitir que esto salga a la luz. Arruinaría sus carreras, la de él y la de Suetong. Mientras pensaba en eso, escuchó de nuevo la voz de Xiao Asui. La prueba de sangre para determinar parentesco no es una mentira. Diciendo esto, sacó de repente de no se sabe dónde un papel amarillo con un talismán. El talismán estaba cubierto de símbolos extremadamente complejos. La niña, llena de aire infantil, ahora estaba muy seria. Pongan una gota de sangre de cada uno en este talismán. Si hay una relación de parentesco, la sangre se filtrará en los símbolos y hará que el papel se prenda fuego solo. Es muy sencillo. Este es el talismán de parentesco que el tercer maestro le enseñó. Garantizado que funciona. Asui habló con seriedad. Wan Yuntao no pudo evitar reírse con desdén y mirar a Nancy. ¿De verdad le crees a una niña con esas tonterías? Y a este talismán tan desordenado. Quería disipar las dudas de Nancy. Pero no sabía que en ese momento la mente de Nancy estaba excepcionalmente lúcida y serena. Si funciona o no, probándolo se sabrá. Incluso si el talismán no sirve, también se puede hacer una prueba de paternidad. Si es su hijo o no, se sabrá con la prueba.
Al decir esto, claramente quería llevar el asunto hasta las últimas consecuencias. Una chispa de irritación brilló en los ojos de Wang Yuntao. Evidentemente, le molestaba su actitud tan rigurosa. Estaba a punto de decir algo más, cuando Lu Suexian, a su lado, habló de repente. Yuntao, llegados a este punto, no tiene sentido seguir ocultándolo. Ella dice. Ri Wang mira directamente a Nancy. Aunque sigue teniendo esa apariencia gentil, sus ojos muestran un toque de provocación y arrogancia apenas perceptible. De todos modos, yo tampoco soportaría que Xiao Xiao la siga llamando mamá. Ahora es el momento perfecto. Al escuchar esto, Wang Yuntao muestra una expresión de desaprobación. ¿Y qué hay de tu carrera? Si esto se hace público. Tu imagen. No me importa. Aunque pierda mi carrera. Todavía tengo a ti y a Xiao Xiao. Al oír esto, Wang Yuntao se llenó de compasión. De repente, ambos comenzaron a compadecerse mutuamente como si nadie más estuviera presente. Nancy observó esta escena, sintiendo que le ardían los ojos, con una mezcla de ironía y asco. En ese momento, Wang Yuntao giró la cabeza para mirar a Nancy. BNZH, ¿estás satisfecho con que las cosas hayan llegado a este punto? Al escuchar esto, Nan BNZH estuvo a punto de reírse de la rabia. Que yo he armado el escándalo. Él tuvo una aventura, mantuvo a un amante y crió a una hija ilegítima. Y resulta que ahora soy yo la que está armando el escándalo. Wang Yunto, sin embargo, estaba impaciente. En realidad, no era necesario que las cosas se pusieran tan feas. Sutton nunca ha pensado en competir contigo por nada. Si hubieras hecho la vista gorda, todo esto habría pasado. Luego miró a Asui, con desagrado hacia esta hija, que de algún modo había descubierto la verdad. Y ahora solo mostraba desprecio en sus ojos. Esto afecta la imagen mía y de Suexian. No quiero que anden diciendo tonterías por ahí. Si aceptas, podemos seguir como antes. Estas últimas palabras las dirigió a Nancy. Pero antes de que terminara, Nancy ya lo interrumpió sin dudarlo. No puede ser como antes. Wang Yuntao, ¿cómo crees que después de hacer algo tan asqueroso, podría seguir contigo como antes? Si elegiste traicionarme, yo elijo el divorcio. Al escucharla mencionar el divorcio, Wang Yuntao primero se quedó pasmado, y luego soltó una risa fría. Divorcio. Si te divorcias de mí, ¿crees que podrás mantener a los niños por tu cuenta? ¿Y seguir viviendo como una dama adinerada? Nambasi, no digas cosas por rabia. Y tampoco hables de que la empresa es parte tuya, ni de dividir mi patrimonio a la mitad. Si no acepto, no obtendrás ni un centavo de mí. Lo dijo con frialdad, a diferencia de antes. Claramente ya no pretendía seguir fingiendo. Nancy sí lo comprendió de inmediato. En realidad, ella se había estado protegiendo de ella desde hacía tiempo. Incluso planeaba que ella se fuera con las manos vacías. Nancy sí parecía estar conociendo a este hombre por primera vez. En ese momento, temblaba de rabia ante la desfachatez del otro. Después de todo, era una mujer que una vez amó. Al ver esto, Wang Yuntao suspiró y suavizó el tono. Por supuesto, siempre que te portes bien. No voy a abandonarte a ti y al niño de verdad. Te propongo esto. Te doy el apartamento del oeste de la ciudad. Tú y el niño os mudáis allí. Cuando tenga tiempo iré a acompañaros. Apenas terminó de hablar, Nancy no pudo contenerse más. Dio un paso al frente y abofeteó con fuerza a la persona que tenía delante. ¿Divorciado y pretendes mantenerla como tu amante? ¿Qué somos para él, Sui Sui y yo? Wang Yuntao, me das asco. A partir de hoy, ya no somos esposos. Y Sui Sui no tiene un padre como tú. Diciendo esto, tomó a Sui Sui de la mano y se dio la vuelta para irse. Wang Yuntao recibió una bofetada, y su rostro mostró furia. Giró la cabeza y gruñó hacia su espalda. Nancy, si te atreves a irte, vive tú sola con ese niño bastardo. Y no esperes que les dé ni un centavo. Nancy no volvió la cabeza. Ni siquiera se molestó en mirarlo otra vez. Solo se detuvo brevemente al pasar junto a Wansuo. Este niño lo adoptó de un orfanato. Aunque ya había decidido divorciarse de Wang Yuntao, pero aún quería conocer su opinión. Suo, ¿te vienes con mamá? Wansuo no había dicho nada desde hace rato. Y ahora, al ser preguntado, se quedó paralizado, esquivando la mirada de forma instintiva. Tras un largo silencio, solo musitó en voz baja: mamá. Deja de hacer escándalo, aunque es adoptado. Pero también se apellida Wang, en comparación con mamá, que está a punto de perderlo todo. Obviamente quedarse con papá es lo mejor. Aunque quiere a mamá, no quiere abandonar este hogar. Una chispa de decepción brilló en los ojos de Nancy. Pero también parecía algo que ya esperaba. No insistió más. Solo tomó de la mano a Asui y salió caminando. Detrás de ellas, el hombre seguía vociferando. La pequeña Asui escuchaba, y de repente extendió la mano para tomarla de su madre. Luego se golpeó el pecho con su manita. Mamá, no tengas miedo.
Asui puede ganar dinero para mantenerte. Ella es muy poderosa. La expresión originalmente pesada y oprimida de Nan Sisi. No pudo evitar romper en una sonrisa al escuchar las palabras infantiles de Sui Sui. Se inclinó, pellizcó suavemente la mejilla de Asui y dijo con dulzura: Sui Sui, no te preocupes. Mamá nunca permitiría que Sui Sui sufriera penalidades. Aunque estemos a 70.000 kilómetros de distancia. O separadas por océanos. Ella haría que Sui Sui disfrutara de todo lo que merece tener. E incluso algo mejor. Con la decisión tomada en su corazón. Tomó una profunda respiración y sacó su teléfono. Marcando un número con el que no se había comunicado por más de 20 años. El teléfono emitió un tono de llamada. Y el corazón de Nangisi latía fuertemente. Hasta que la llamada fue contestada al otro lado. La persona no dijo nada, pero su respiración, un poco pesada, aún así, llegó claramente a sus oídos. Las lágrimas que no había derramado al golpear al canalla, ahora cayeron de repente. Con la voz entrecortada, Nancy susurró temblorosa al teléfono. Hermano, edificio central de Jin. Un hombre de casi 40 años sentado en la cabecera de la gran sala de reuniones. En el instante en que sonó la llamada especial del teléfono, los ojos del hombre que estaba en una reunión seria se contrajeron. Al levantar la mano, el ejecutivo del grupo que presentaba el proyecto. En la sala de juntas se enmudeció de inmediato. Nan Jinshan pulsó el botón para contestar, pero no dijo nada. Hasta que desde el otro lado del teléfono llegó esa voz tan añorada y familiar. Hermano. Nan Jinshan frunció el ceño al instante. Su hermana menor no había contactado con la familia en casi 8 años. Si ahora le llamaba por iniciativa propia, seguro que algo malo había pasado. ¿Acaso Wang Yuntao ha estado maltratando a mi hermanita? Si es así, no me culpen por retirar la inversión del proyecto de la familia Wang. Pensando en esto, su expresión se volvió aún más fría y severa. Entonces escuchó la voz de su hermanita al otro lado del teléfono, con un tono entrecortado y lleno de quejas. Hermano, he decidido divorciarme de Wang Yuntao. Puedes venir a buscarnos a mí y a Sui Sui para llevarnos a casa. Sus palabras estaban llenas de dependencia, como en tantas ocasiones anteriores cuando había sufrido injusticias y acudía a él en busca de ayuda. Con solo una frase, logró que el siempre sereno Nan Fen palideciera de repente, levantándose bruscamente de su silla. Nan Jinshan ya no podía preocuparse por los demás en la sala de reuniones. Con el rostro sombrío, giró y abandonó la sala, dejando a todos atrás. Su mente solo retenía las palabras de su hermana menor. Cuando ella, desafiando la oposición familiar, insistió en casarse con ese hombre. Ahora dice que quiere divorciarse. Seguro que la otra parte hizo algo que lastimó a su hermanita. Wang Yuntao, muy bien. Cuelga la llamada. Nan Jinshan camina hacia el ascensor, mientras abre el grupo de chat de sus hermanos, e inicia directamente una llamada grupal. La llamada se conecta, sin rodeos, dice con frialdad. La hermana menor quiere divorciarse. Todos los que estén en la capital y respiren, acompáñenme a la casa de Wang a buscarla. Con solo una frase. Del otro lado del teléfono, los 4 hermanos que estaban ocupados en sus asuntos dejaron de golpe lo que estaban haciendo al unísono. El segundo hermano, Nan Jingel, que llevaba 2 años sin hablar. Yo voy. Luego fue el tercer hermano, Nan Jinglan. Suspendo la cirugía, yo voy. El cuarto hermano, Nan Jintin. Acabo de tomarme unas vacaciones y estoy en el aeropuerto listo para embarcar. Ahora regreso para que mi hermana pequeña me espere. El último en hablar es el quinto hermano, Nan Jinchen. Tengo un compromiso profesional esta tarde, pero a duras penas puedo sacar 3 horas para acompañarlos en este viaje. Dice que es a regañadientes. Pero sus pasos al darse la vuelta son decididos y firmes. Ignorando los gritos de su representante y del personal. Sigue caminando de vuelta sin detenerse. Al final solo suelta una frase. Se canceló el rodaje de la tarde. Yo cubriré todas las pérdidas. Los 5 hermanos Nan partieron desde sus respectivas ubicaciones, dirigiéndose simultáneamente hacia la mansión de la familia Wang. Mientras tanto, afuera de la mansión Wang, Nancy y Asui acababan de llegar a la entrada. Pero la señora Fu los detuvo. Señora, no es que quiera ponérselo difícil, pero ya que decide irse, algo de la familia Wang tiene que quedar aquí. La tía Fu es pariente de la familia materna de Wang Yuntao. Siempre se aprovecha del respaldo de la anciana señora, para tratar de controlar a Nangisi. Pero hoy incluso se atreve a enredarla sin razón. No me he llevado nada de la familia Wang. Déjame pasar. El rostro de Nan Sisi se ensombrece. Tan molesta está por la gente en la habitación, que ni siquiera recogió su equipaje. La señora Fu lo hizo a propósito, claramente, pero la señora Fu, al otro lado, no se inmutó, incluso levantó la barbilla. Y echó un vistazo a la pulsera de diamantes en su muñeca. Esa pulsera de diamantes te la regaló Wang Dai, ¿verdad? Recordaba que la anciana había dicho que era una edición personalizada, muy cara, ya que van a divorciarse. Con llevarse a esa pequeña carga es suficiente. Algo tan valioso no puede permitirse que se lo lleve. Dentro de la casa, Wang Yuntao las vio paradas en la puerta sin moverse.
Pensó que ella había cambiado de opinión. Al salir, justo escuchó las palabras de la señora Fu. Pudo percibir la intención deliberada en sus palabras. Aunque era una provocación, no intervino para detenerla. Necesitaba que aprendiera la lección. Si ella se volvía a suplicarle, quizás no tendrían que llegar al divorcio. Sin saber que su silencio consentido enfriaba aún más el corazón de Nancy. La pulsera en su muñeca. Fue el primer regalo valioso que Wang Yuntao encargó especialmente para ella después de ganar su primera fortuna. Todos estos años lo había atesorado con mucho cariño, pero ahora solo le producía rechazo. Sin dudarlo ni un momento, Nancy alzó la mano para quitarse la pulsera de la muñeca. Pero cuando la pulsera fue encargada, Wang Yuntao había dicho que era para mantenerla atada a su lado. El cierre estaba especialmente diseñado para ser muy seguro, así que en ese momento no lograba quitársela. Fue entonces cuando escuchó la voz de Lu Suetón detrás de ella. Yuntao, no le hagas pasar un mal rato a la hermana Sisi. Su voz era suave y gentil. Al hablar, hizo una pausa intencional y dijo, aunque ese brazalete fue encargado por ti para mí. Ella lo ha llevado tantos años, déjaselo llevar. Al escuchar esas palabras fingidamente dulces pero cargadas de condescendencia, el movimiento de Nancy al quitarse el brazalete se detuvo bruscamente. Su mirada al volverse hacia Wang Yuntao estaba llena de siento conmoción e ira, y también asco. Resulta que este brazalete fue hecho a medida para Lu Suetón. Algo encargado para la amante. Y él se lo regaló a ella. Encima, ella lo llevó como una tonta durante años, como si fuera un tesoro. El resentimiento en el corazón de Nancy casi alcanzó su punto máximo. Tiró con más fuerza de la cadena en su muñeca. Pero cuanto más tiraba, más apretada se cerraba la pulsera. Su muñeca mostraba ya una marca roja evidente. Justo cuando Namban estaba a punto de llorar de frustración. Una manita regordeta y blanquita se estiró con esfuerzo. Resultó que Asui, sin que nadie se diera cuenta, se había acercado, estirando su manita, hasta que finalmente alcanzó la mano donde llevaba la pulsera. Mamá, Asui te ayuda, dijo con su vocecita dulce y aniñada, y bajó un poco su mano para alcanzarla mejor. La pequeña Asui agarró los extremos del brazalete con sus dos manitas, sin siquiera mirar dónde estaba la abertura, con un suave tirón de sus pequeñas manos. Todo el brazalete se deformó y se rompió en varios pedazos. La pequeña Asui agarró los fragmentos rotos del brazalete y levantó la cabeza hacia Nancy como esperando elogios. Oh, mamá, mira, ya está fuera. Dicho esto, arrojó los trozos de pulsera a un lado. Nancy miró los restos de la pulsera rota en el suelo. Luego observó al pequeño y adorable Asui frente a ella. Su corazón, antes oprimido al máximo, se sintió aliviado al instante. Asui es increíble. Sonriendo, tomó la cabecita de Asui entre sus manos y la elogió con suavidad, sin volver a mirar a Wang Yuntao detrás de ella ni los restos de la pulsera en el suelo. Nancy tomó a Asui de la mano y se dispuso a rodear a la señora Fu para marcharse. Wang Yuntao, al ver que ella... Así que la pulsera del bebé la tiras como si fuera basura. Por un momento, siente un nudo en el pecho. Intuye que algo importante está a punto de alejarse de él. Wang Yuntao instintivamente llama a la señora Fu. Señora Fu, no dejes que se vayan. Al oír esto, la señora Fu, casi sin pensarlo, se adelanta para detenerlas. Aunque se haya quitado la pulsera. ¿Y si lleva escondidas otras cosas? El rostro de Nancy se ensombreció de repente. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso piensas registrarme? Lo hago por vuestro bien, para que en el futuro no haya confusiones si algo falta o se pierde. Nancy estaba a punto de estallar al oír esto, pero vio que la pequeña Asui frente a ella actuó aún más rápido. Avanzó, alzó la cabeza y miró a la señora Fu. Sus grandes ojos oscuros parecían verlo todo con claridad. Mi mamá no se ha llevado nada de esta casa. Abuela, tú tomaste algo negativo de la familia de I. Si no lo devuelves pronto, te traerá mala suerte. Después de todo, ese objeto está impregnado de energía impura. Si no lo regresas, la desgracia que debería caer sobre el papá malo y su familia, se transferirá a ella. Pero como esta abuela mala que maltrata a mamá y el papá malo Asui no le agradan, no piensa dar demasiados detalles. Las consultas de adivinación de Asui son bastante caras. La señora Fu se sintió ofendida al escuchar que la niña la llamaba abuela. ¿Qué ojos tiene esta mocosa? Apenas tiene 50 años. ¿Cómo va a ser abuela? Estaba a punto de enfadarse, cuando reaccionó a lo que la niña dijo después. La expresión de la señora Fu cambió de repente. ¿Cómo sabía que ella había tomado el de Wang Fen? La señora Fu, pillada en el acto, no se atrevió a mirar a Wang Dai. Su rostro mostraba una clara rabia y vergüenza. ¿Qué tonterías estás diciendo, maldita mocosa? No crean que por acusarme falsamente podrán marcharse. Hoy, si quieren irse, tendrán que quitarse toda la ropa primero. Diciendo esto, intentó agarrar a Nancy. Wang Yuntao observaba desde allí, sin mostrar la menor intención de intervenir.
Nancy hervía de indignación. Y se preparaba para actuar. En ese momento, un rugido de motores resonó fuera de la villa. 5 lujosos automóviles se detuvieron frente a la entrada. Tal despliegue dejó a Wang Yuntao visiblemente desconcertado. Solo Nancy, al reconocer a las personas que bajaban de los coches, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nan Hinchan tenía el rostro frío y severo. Hoy voy a ver quién se atreve a impedir que alguien de la familia Nan se marche. El corazón de Wang Yuntao latía con fuerza. Sabía perfectamente lo que significaba congraciarse con la familia Nan. No pudo contener la emoción que se reflejó en su rostro. Por eso no reaccionó de inmediato a lo que acababan de decir. Solo instintivamente esbozó una sonrisa mientras se dirigía hacia Nan Hinchan, quien encabezaba el grupo, aunque no sabía por qué estaban aquí estos señores. Eso no le impedía acercarse a entablar relación. Señor Nan, es usted Nan Hinchan, ¿verdad? Soy Wang Yuntao de Chuangwu. Mire, ¿no habrá algún malentendido en todo esto? Por fin recordó lo que la otra persona acababa de decir. Pensó que la señora Fu y Nanguisi estaban paradas en la entrada de la villa, bloqueando accidentalmente el camino de los demás. Mientras hablaba, se acercó y extendió la mano para apartar a Nancy y a su hijo. Pero antes de que su mano pudiera tocarlos, vio a una figura del otro lado avanzar rápidamente con varios pasos y apartar su mano de un golpe, con una voz grave y severa que denotaba desagrado. No toques a mi hermana. Diciendo esto, agarró a Nanguisi y al pequeño de manera natural y lo arrastró detrás de sí. El que habla es Nan Hintin, el cuarto hermano, aunque era el capitán de la policía criminal. Pero el temperamento siempre ha sido explosivo. Para las personas que detesto, nunca oculto mi expresión. Wang Yuntao y Fuma, simples mortales, fueron instantáneamente abrumados por su repentina acción. Las acciones y palabras de conmoción me dejaron atónito. ¿Qué acaba de decir? Su hermana. Wang Yuntao miró instintivamente hacia Nancy. ¿Acaso la hermana de la que hablaba era ella? Como si respondiera a su conmoción interior. Nancy abrió la boca y llamó en voz baja a la otra persona. Cuarto hermano. Las pupilas de Wang Yuntao se contrajeron. Tan conmocionada como él estaba Lu Suetón detrás de él. Ella no conocía bien a los demás miembros de la familia Nan. Pero estando ambos en el mundo del espectáculo. Al emperador cinematográfico más joven de la historia de la familia Nan. Pero Nan Hinchen lo reconocía al instante. Al observar a los otros hombres, todos ellos, de apariencia imponente y aura extraordinaria, Lu Suetón sintió un repentino nudo en el pecho. ¿Acaso todos ellos eran hermanos de Nanguisi? ¿Cómo era posible? ¿No venía Nancy de una familia monoparental, con condiciones económicas modestas? ¿Cómo podía ser hija de la familia Nan? Un temblor en sus ojos, mezclado con envidia. Solo por un instante, y rápidamente lo disimuló. Wang Yuntao también estaba incrédulo. Como su compañero de cama. Él ni siquiera sabía de su relación con la familia Nan. Nanguisi lo mantuvo en la oscuridad. En un instante, su mente repasó rápidamente todos estos años. Sus negocios anormalmente exitosos. Casi como si todo lo que deseaba se hiciera realidad. Siempre había pensado que era gracias a su perspicacia. Olfato para los negocios y una suerte inigualable. Ahora que lo pienso, ¿no habrá sido la familia Nan la que ha estado detrás de todo esto? Al pensar en esto, Wang Yuntao sintió un arrepentimiento y una emoción ardientes en su corazón. Wang Yuntao miró a Nan Sisi. Casi en un instante. Su actitud y su voz volvieron a ser como antes. Sisi, ¿no dijiste que ya no tenías contacto con tu familia? ¿De verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dijo con un tono de reproche. Y rápidamente, sonriendo, se dirigió a los hermanos Nan. Malentendido. Todo esto ha sido un malentendido. Mientras hablaba, extendió la mano intentando traer de vuelta a Nancy. Ahora que sabemos su identidad. Lo que se dijo antes sobre el divorcio ya no cuenta, ¿verdad? Su expresión se volvió demasiado fluida y natural. Pero a los ojos de Nan Sisi le resultaba increíblemente sarcástica. Hasta hoy, parecía que finalmente había visto con claridad qué clase de hombre era aquel con quien se había casado. Incluso a costa de romper con su familia. Frunció el ceño y estaba a punto de hablar, cuando de repente oyó la risa fría de Nan Hinchen al otro lado, que expresó directamente lo que ella pensaba. Nan Sisi, mira. ¿Este es el hombre por el que abandonaste a tu familia para casarte? Todos en la industria del entretenimiento lo saben. El actor Nan es famoso por su lengua afilada y su falta de tacto. Nan Basi miró a su hermano gemelo, el quinto hermano. Raramente bajó la cabeza y lo llamó con voz débil. Hermano mayor, está bien. Ella apenas ha recuperado la lucidez. No la critiques más. El tercer hermano, Nan Hingang, sonrió tratando de calmar la situación. Como en el pasado, él siempre había estado incondicionalmente de su lado. El segundo hermano, Nan Hingel, se acercó y fue directo al grano. ¿Por qué el divorcio? La pregunta iba dirigida a Nan Sisi. Pero también era una pregunta para Wang Yuntao. Una expresión de vergüenza cruzó el rostro de Nan Sisi. Pero no dijo nada de inmediato.
Sabía que si lo contaba, sus hermanos la apoyarían sin dudar. Pero precisamente por eso. Tampoco podía admitir la estúpida decisión que había tomado todos estos años. Al ver esto, Wang Yuntao se apresuró a decir, divorcio. No es cierto. Solo fue un pequeño malentendido entre Sisi y yo. Lo que dijo fue en un arrebato de ira. No lo tomes en serio. Sin embargo, el pequeño Asui a un lado no estuvo de acuerdo al escuchar esto. No fue un pequeño malentendido. Fue que el mal papá tuvo un hijo con esta mala tía. Una hermana mayor que Asui por un día. Mamá está enfadada. La pequeña Asui ve que mamá parece incapaz de expresarlo. Aunque no entiende por qué no puede decirlo. Pero no importa. Ella puede decirlo por mamá. D. El tercer maestro dice que una hija es como un dulce pastelito de miel para mamá. Ella es dulce. Noveno. Ella es dulce. Al escuchar las palabras de Xiao Asui, Wang Yuntao de inmediato lanzó una mirada feroz, y sutilmente le lanzó una mirada de advertencia. Los 5 hermanos de la familia Nan se quedaron claramente desconcertados al digerir el significado de las palabras del niño. En sus ojos surgieron inmediatamente olas de diferentes intensidades. Nan Jingchen fue el primero en mirar con furia a Nangisi, con una mirada llena de ira por la decepción que sentía. Lo que ella dice es cierto. Aunque los otros 4 hermanos no hablaron. Todos fijaron la mirada en Nan Sisi sin pestañear. Al encontrarse con las miradas de sus hermanos, el rostro de Nan Sisi se cubrió de vergüenza y bochorno por haber sido expuesta. Pero en ese momento bajó la cabeza. Y asintió levemente. Casi al mismo tiempo que asentía. El cuarto hermano, Nan Jintin, levantó bruscamente la pierna y propinó una tremenda patada a Wang Yuntao, lanzándolo por los aires. Yuntao, Lu Suetong exclamó sorprendida. Conteniéndose ante la persona presente, no se acercó de inmediato. La tía estaba aún más incrédula. ¿Ustedes, cómo se atreven a golpear a alguien así nomás? Voy a llamar a seguridad. Nan Jintin, en ese momento, ya se tomaba su tiempo para arremangarse la camisa, adoptando una postura lista para entrar en acción formalmente. Nan Basi rápidamente se adelantó y lo abrazó. Cuarto hermano, no actúes. Nan Jingchen se enfureció aún más, señalando a Nan Sisi con una mirada fría como el acero. Todavía proteges a este desgraciado. Lleva más de 4 años siendo infiel. Su hijo es incluso un día mayor que el suyo. Esto es el amor que ella quería. Nan Jingchen juró. Si ella se atreve a sentir o pronunciar una sola palabra defendiendo a ese hombre, él dará media vuelta y se irá de inmediato. Nan Bansi enfrenta su mirada. Pero sigue abrazando a Nan Jintin sin soltarlo. Hermano cuarto, no olvides tu posición. No vale la pena por él, un funcionario público golpeando a alguien en público. Incluso el hermano 4 enfrentaría graves consecuencias. No vale la pena por ese desgraciado de Wang Yuntao. Al escuchar sus últimas palabras, los hermanos Nan finalmente relajaron un poco sus expresiones. Nan Jinglian se acercó en el momento justo. Dio unas palmaditas en el tenso brazo de Nan Jintin y dijo con suavidad. Oh, nuestra hermanita tiene razón. Incluso si realmente hubiera que recurrir a la fuerza, no sería necesario que tú mismo lo hicieras. Dicho esto con una sonrisa, alzó la mano. Los guardaespaldas que seguían el coche ahora se adelantan al unísono. Sus cuerpos altos y fornidos envueltos en trajes negros. Su sola presencia impone una presión abrumadora. Wang Yuntao, tirado en el suelo, palidece al instante, mientras ve cómo los guardaespaldas avanzan. Y esta vez, Nancy no muestra intención de detenerlos. El rostro de Wang Yuntao se ensombrece aún más. Nancy. ¿Qué corazón tan despiadado tienes? Sus ojos destellaron con un resentimiento apenas contenido. Su mirada recorrió a ella y a la niña a su lado. De repente, Wang Yuntao alzó la voz y gritó. Basi. ¿De verdad vas a golpear a su padre delante de la niña? Esas palabras hicieron que Nancy y los hermanos Nan se quedaran paralizados al instante. La pequeña Asui miraba de uno a otro. Levantó la mano para indicar que a Asui no le importaba, pero justo cuando alzaba su manita. Pero Nancy la detuvo de inmediato. Aunque Asui no se ofendiera, ella no quería que Sui, recién llegada a casa, se enfrentara a tanta violencia y crudeza. Vale. Nancy suspiró suavemente. Wang Yuntao sonrió al instante. Él ya lo sabía. Nancy tenía en cuenta a esta niña. Quien mejor la conocía seguía siendo el mismo. A su lado, Nan Jingchen tenía el rostro frío y sombrío. De repente, clavó la mirada en su sobrina pequeña. Lo sabía. Esta niña se convertiría en el medio de Wang Yuntao para manipular a su hermana menor. Nan Jingchen finalmente dirigió su mirada hacia este pequeño bollo rosado. Sus ojos estaban profundos. Era su hija. Su mirada era escrutadora, pero no revelaba alegría ni enojo. Nanban se dio cuenta de su error y rápidamente lo corrigió. Es mi hija. Luego le hizo una seña a Asui para que saludara. Sui, estos son tus 5 tíos. Vinieron a buscarnos para llevarnos a casa. Ella enfatizó deliberadamente la palabra, nosotros. Temía que sus hermanos despreciaran a Sui.
por llevar la mitad de la sangre de Wang Yuntao. Pero en realidad, los 5 hermanos Nan realmente no sienten mucho afecto por esta sobrina. Porque Asui fue recuperada de manera apresurada. La familia Nan simplemente asumió que Asui era la anterior Xiao Xiao. Todos estos años no se han tomado la molestia de prestar atención al hijo de su hermana menor. Pero ocasionalmente escuchaban cosas sobre esa niña. Se dice que era bastante mimada. A ellos no les importaba que su hermana menor criara a un niño más. Simplemente les molestaba que el padre biológico de esta niña fuera Wang Yuntao. Especialmente les preocupaba que su hermana menor, que por fin había tomado una decisión firme. En el futuro, seguirás teniendo que lidiar con ese canalla de Wang Yuntao por este niño. Como ahora mismo. Aunque Xiao Asui es pequeña, siempre ha sido sensible a las emociones de los demás. Siente que sus tíos no la quieren mucho. Así que su carita se tensa un poco. Y no saluda directamente como cuando ve a su mamá. Nan Hinchan mira a la niña. Pero no insiste. Al ver que ya era hora, directamente indicó que volvían a casa. Los demás asuntos se hablarían después, al regresar. El jefe había dado la orden. Los hermanos Nan se pusieron en movimiento de inmediato. Los guardaespaldas también se prepararon para retirarse. Al ver que Nangisi realmente se iba a marchar, Wang Yuntao se sintió profundamente frustrado. Pero sabía que en ese momento no podía detenerla. Solo pudo, con el apoyo de la tía Fu, gritarle con rabia entre dientes. Nangisi, no acepto el divorcio. Me niego. Ni tú ni el niño se van a alejar de mí. Nangisi gira bruscamente la cabeza. Una chispa de repulsión cruza sus ojos. Pero Wang Yuntao lo ignora por completo. Incluso esboza una sonrisa en su rostro. Y adopta un tono fingidamente dulce. Tongsi. Sé que hoy te hice pasar un mal rato a ti y al niño. Vete a casa unos días. En un par de días iré a buscarte a ti y al niño. ¿Así que planeas seguir evadiendo el tema del divorcio? Parecía la primera vez que Nancy reconocía lo desvergonzado que era ese hombre. Giró la cabeza para seguir discutiendo. Pero Nan Hinchan, a su lado, la detuvo con un gesto. Nan Hinchan siempre había sido decisivo al hablar y actuar. Y detestaba las dilaciones innecesarias. Miró a Wang Yuntao. La hija de la familia Nan quiere divorciarse. La decisión está en nuestras manos, no en las tuyas. El acuerdo de divorcio te lo hará llegar mi abogado más tarde. Dicho esto, volvió a mirar a Asui y añadió. Este niño llevará el apellido Nan de ahora en adelante. Al oír esto, Asui movió las orejas. De repente alzó la cabeza, y como si estuviera denunciando algo, recordó con voz clara. Antes dijo que no te daría ni un céntimo, mamá. Asui no entiende lo de salir con las manos vacías. Pero lo que le corresponde a mamá hay que recuperarlo. En realidad, Asui podría haber ayudado a su mamá por sí misma. Pero ahora decidió ver qué tan capaz es este gran tío. Si este tío no sirve, ella intervendrá. Va. Hay que darles oportunidades a los adultos para que brillen. Nan Hinchan la escuchó hablar. Su rostro, siempre serio, esbozó una media sonrisa y solo dijo. Tranquila. Lo que le corresponde a tu mamá, él no se lo podrá tragar. Hizo una pausa y luego echó un vistazo a Wang Yuntao, añadiendo con un tono lleno de significado. A menos que quiera irse con las manos vacías. Al oír que le amenazaban con dejarlo sin un centavo, Wang Yuntao no pudo contener su expresión y su rostro se ensombreció al instante. Pero no se atrevió a dudar de las palabras de Nan Hinchan. Con la posición y el poder de la familia Nan en la capital, si realmente estaban decididos a que Nan Bansi se divorciara de él, no había forma de que pudiera impedirlo. Si al final era él quien terminaba perdiendo todo, entonces todos sus años de esfuerzo realmente se habrían ido. Pero dejar que Nangisi se saliera con la suya así, aún no se resignaba. Frente a los hermanos Nan, Wang Yuntao no se atrevió a insistir más. Solo podía consolarse a sí mismo, pensando que divorciarse no era tan grave. Mientras pudiera recuperar el corazón de Nangisi, podrían volver a casarse en el futuro, recordando el cariño que Nancy antes le tenía. Wang Yuntao sintió un poco más de confianza. El alboroto en la entrada fue tan grande, que Wang Jiojio y Wang Suo dentro de la casa se dieron cuenta de inmediato. Pero los intrusos eran tan agresivos que no se atrevieron a salir. No fue hasta que Nan ZH y ese niño fueron llevados por 5 personas que parecían extremadamente poderosas. Que los dos finalmente salieron con sumo cuidado. Wang Jiaojiao no conocía a la familia Nan, pero al ver a ese bastardo ser llevado al coche, con cariño por la madre que antes solo la cuidaba a ella, sintió una inexplicable incomodidad y enfado. Wang Suo era un poco mayor que ella, y entendía más cosas. Sabía que la familia materna, los Nan, era aún más poderosa que la paterna. Apretó los puños con fuerza a sus costados. Recordó cuando su madre le preguntó si quería irse con ella. En ese momento, él se negó. Si lo hubiera sabido antes, seguro que se habría ido con ella. Todo es culpa suya. ¿Por qué no se lo explicó claramente? Nancy no sabía que su último intento por quedarse con su hijo adoptivo solo le había traído resentimiento. En ese momento, iba sentada en el asiento trasero del coche de su hermano mayor con Asui. Después del alivio inicial de alejarse de la familia Wang, su estado de ánimo se volvió cada vez más inquieto.
mientras el coche se acercaba a la casa de los Nan. Ella va a volver a casa. Pero, ¿qué pasará cuando llegue? Desde pequeña, nunca fue la favorita de su padre. Además, en su momento cortó tan radicalmente los lazos familiares. No está segura de que su padre vuelva a aceptarla. Así que este regreso probablemente no será fácil. A Nancy no le importa si ella misma será reprendida o rechazada por su padre. Solo le preocupa que su Asui sufre injusticias allí. Como si percibiera la inquietud de su madre. El pequeño Asui, que estaba sentado tranquilamente en su silla infantil, de repente giró la cabeza para mirarla. Mamá, tranquila, con Asui aquí. Aunque no sé por qué estás inquieta. Pero déjalo en mis manos. Al escuchar las palabras dulces y llenas de confianza del pequeño Asui, Nancy Dai mostró una leve sonrisa. El vehículo entró en el patio de la villa, donde una fila de sirvientas esperaba ordenadamente en la entrada. Bienvenida a casa, señorita Liu y señorita Pequeña. Su voz era clara y brillante, pero sin exageraciones. Todos los presentes mostraban una expresión de respeto y deferencia. No demostraban preferencias ni aversiones particulares por el regreso de esta joven señorita tras 8 años de ausencia. La pequeña Asui abrió los ojos con asombro, observando todo lo que tenía ante sí. Su corazón parecía haber entrado en otro mundo completamente diferente. Es un mundo claramente más grande que la mansión del malvado papá. La carita de Asui se tensa. Después de un buen rato, finalmente exhala suavemente. ¡Qué susto! Casi me toca vivir en la pobreza con el malvado papá. Patitas cortas, ¿te has quedado boquiabierta? Una voz fría con cierto dejo de burla llegó desde atrás. La pequeña Asui giró la cabeza y vio al quinto tío Nanjinchen mirándola con desdén. La familia Nan no es tan pobre como imaginas, contenta. Nanjinchen frunció ligeramente el ceño, mientras Nan Sisi, a su lado, instintivamente puso a Asui detrás de ella y dijo con descontento. Quinto hermano. Nanjinchen la miró de reojo, con un tono igualmente descortés. No me llames hermano. No creas que porque fui a recogerte significa que te he perdonado. Ni a ti ni a esta patitas cortas me caen bien. Recordando cómo el regalo de cumpleaños que envió en secreto a esta niña fue despreciado por ser pobre y arrojado a la basura, Nanjinchen no sentía el menor afecto por esta pequeña niña de aspecto delicado. En sus ojos, esta niña, al igual que su padre, sabía usar su apariencia para engañar. La pequeña Asui miró con enojo a su quinto tío. Asui no tiene patitas cortas. Nanjinchen soltó una risa burlona. ¿Quieres ver quién aquí tiene las piernas tan cortas como las tuyas? La pequeña Asui realmente miró a su alrededor como estaba de pie, todo lo que veía eran piernas, todas más largas que las suyas. Pero, ¿y qué? Ella tiene 4 años y medio, y no es que no vaya a crecer más. Este tío quinto es odioso. Quiero tirarlo. Tal vez al ver que la niñita estaba tan frustrada que su cabecita parecía a punto de estallar, Nanjinchen finalmente intervino para detenerlo. Quinto, no molestes a la niña. El quinto se encogió de hombros y siguió caminando hacia adentro por su cuenta. El mayordomo vestido con una túnica china que estaba al lado finalmente se acercó. Primero miró a Nansisi, luego a la pequeña Asui a su lado, se inclinó ligeramente y le dirigió una sonrisa cariñosa. ¿Esta debe ser la pequeña señorita? Bienvenida a casa. La pequeña Asui estaba de mal humor, pero al sentir de repente la amabilidad y el afecto que emanaba de él, la niñita olvidó inmediatamente el asunto del tío malo. Levantó la cabeza y le mostró una dulce sonrisa al mayordomo. Hola, tío. El mayordomo tenía 48 años, así que llamarlo tío era correcto. Su voz infantil, clara y dulce, sin rastro de timidez o incomodidad, era simplemente encantadora de escuchar. La sonrisa en el rostro del mayordomo se hizo más profunda. Realmente es la hija de la sexta señorita, tan adorable como ella de pequeña. El mayordomo estaba feliz, mientras que Nanjinchen al frente y los 4 tíos detrás sintieron inexplicablemente cierta molestia. Si no recordaban mal, desde que la niña salió de la familia Wan hasta ahora, no había llamado activamente a ninguno de ellos, tío. Ni siquiera llama a sus tíos biológicos, pero ya está mostrando amabilidad al mayordomo. A tan corta edad, qué interesada. La pequeña Asui no se preocupaba por lo que pensaban los tíos detrás, y entró a la villa siguiendo a su madre y al mayordomo. El regreso de Nan Sisi con su hija fue notificado previamente por Nanjinchen. En ese momento, él miró hacia la dirección del estudio del anciano en el piso superior, indicándole a Nan Sisi. Lo de tú y Wan Yuntao lo hablaremos después. Primero lleva a la niña a ver a nuestro padre y discúlpate bien con él. Nan Sisi asintió, tomó de la mano a la pequeña Asui y justo cuando iba a subir las escaleras, vio que detrás, Nanjinchen y los otros 4 también subían.
Era evidente que estaban preocupados de que la hermana menor fuera reprendida por su padre, preparándose para ayudarla a hablar en cualquier momento. Aunque Nan Hingchen decía que no perdonaba, sus pasos seguían a los de sus hermanos. Nan Sisi lo vio, y su corazón se llenó de nuevo de amargura. Los 6 adultos y un niño llegaron así a la puerta del estudio del anciano, levantaron la mano y, al dar el primer golpe, desde dentro llegó una voz profunda pero serena, majestuosa y fría. No vengas a verme, fueron tus hermanos quienes te hicieron volver. En otras palabras, él no lo había aprobado. No aprobar significaba no perdonar. El rostro de Nan Sisi palideció y sus ojos se enrojecieron de nuevo, por la actitud de su padre y por su propio yo caprichoso y confuso del pasado. Pero tanto ella como los 5 hermanos Nan sabían que su padre siempre había sido firme en sus palabras y decía que no la vería, realmente no la vería. El rostro de Nan Hingchen se tensó ligeramente, y justo cuando iba a decir algo, escuchó a sus pies una voz infantil que de repente habló con claridad, dirigida al mayordomo que los acompañaba. Tío mayordomo, mamá se cayó antes en las escaleras, ¿podrías traer un poco de medicina para ayudarla? La voz infantil, sin ningún disimulo, llegó claramente a los oídos de todos. También llegó a los oídos del anciano dentro de la puerta. El anciano, que originalmente estaba sentado erguido, tensó su rostro por un instante, pero rápidamente recuperó su expresión inexpresiva, sin prestar atención a lo que ocurría fuera de la puerta. Mientras tanto, fuera de la puerta, los hermanos de la familia Nan se pusieron serios al escuchar las palabras de Xiao Asui. La hermanita se cayó. ¿Por qué no lo dijeron antes? Nan Hingchen preguntó inmediatamente con voz grave. ¿Dónde te caíste? ¿Por qué no lo dijiste cuando regresaste? Nan Hingel dijo fríamente. Fue obra de Wang Yuntao. Nan Hinglan añadió. Ahora mismo llamaré al médico de la familia para que te haga un chequeo completo. Nan Hintin, el más impetuoso, sin decir una palabra, se dio la vuelta y bajó rápidamente las escaleras para llamar a alguien. Aunque Nan Hingchen no habló, frunció el ceño y no dejó de mirar en dirección a Nan Sisi. Xiao Asui, apartado por sus tíos, mostró cierta insatisfacción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la mamá de Asui. Nan Sisi no notó que su hija había sido apartada de repente rodeada por la preocupación de sus hermanos, aún no reaccionaba del todo. A decir verdad, antes le dolía mucho la espalda al golpearse en las escaleras, pero luego pareció que de repente dejó de sentir dolor. Si Sui Sui no lo hubiera mencionado, casi se le habría olvidado este asunto. ¿Será que Sui Sui lo mencionó de repente para ayudarla a llamar la atención de su padre dentro de la casa? Al pensar en esto, Nan Sisi se sintió un poco sorprendida, ¿sería posible? Si fuera así, su Sui Sui sería demasiado inteligente. No le dieron mucho tiempo para pensar a Nan Sisi pronto, a petición de sus hermanos, la llevaron a hacerse un chequeo. La pequeña Asui, como era de esperar, fue detenida afuera, pero de inmediato fue rodeada por sus 5 tíos. Nan Hintin fue el primero en hablar, preguntándole. ¿Qué pasó con la lesión de tu mamá? Nan Hingchen también preguntó con el rostro serio. Fue ese canalla de Wang Yuntao quien la lastimó. ¿Acaso otra vez ayudaste a ese canalla de tu papá a maltratar a tu mamá? Que Nan Hingchen preguntara esto no era sin fundamento. Porque antes había oído que la pequeña princesa de la familia Wan había dejado el cumpleaños de su madre para seguir a su padre a visitar a su ídolo, Lu Suetong. Este asunto incluso llegó a ser tendencia en las redes sociales, y Lu Suetong fue cuestionada como la tercera en discordia, hasta que finalmente Nan Sisi salió a aclarar la situación por ella. Más tarde, hizo que alguien investigara y se enteró de que la niña había hecho una rabieta en casa, obligando a su hermana menor a intervenir. Pensando en esto, Nan Hingchen no podía ver con buenos ojos a su sobrina pequeña. Te advierto, ahora que has vuelto a la familia Nan, quédate tranquila. Si descubro que te pones en contacto a escondidas con ese padre tuyo, no te quejes y te devuelvo empaquetada. Con Nan Sisi ausente, el desprecio y el disgusto de Nan Hingchen hacia la pequeña Asui eran evidentes. Al ver que se pasaba de la raya, especialmente con una niña de solo 4 años, Nan Hingchen y los demás intentaron intervenir, pero la voz de la pequeña Asui se adelantó a la suya. Ella levantó la cabeza y, aunque rodeada, no mostró miedo, al contrario, puso las manos en las caderas y se enfrentó a Nan Hingchen. Eres muy molesto. No quiero hablar contigo. Solo habla y no actúa. Asui ni siquiera tiene una razón para defenderse legítimamente. Al ver que ella abría la boca diciendo que él era molesto, Nan Hingchen se convenció aún más de que esta paticorta tenía 2 caras, y en un momento de enojo, aún quería reprenderla. Tú. Apenas había pronunciado la palabra, vio al mayordomo aparecer de la nada,
sosteniendo una bandeja y dirigiéndose directamente a ella. ¿La pequeña señorita Sui Sui tiene hambre? ¿Por qué no viene primero a comer algo de merienda? La reprimenda que Nan Hingchen estaba a punto de pronunciar, de repente se atascó en su garganta por el «pequeña señorita Sui Sui» del mayordomo. Tardíamente, se dio cuenta de algo y giró la cabeza con cierta rigidez para preguntarle al mayordomo. ¿Cómo la llamaste? No se llama Xiao Xiao. El mayordomo miró con cariño a su quinto joven señor, pero su voz era muy tranquila. La pequeña señorita Sui Sui es la hija biológica que la señorita trajo a casa hoy. En cuanto a esa Xiao Xiao que usted menciona, probablemente sea la hija que Wang Yuntao y otra mujer criaron en la familia Wang en el pasado. Mientras hablaba, el mayordomo no olvidó preguntar a su joven señor, con tono sincero. ¿Acaso el señor Chen no sabía esto? Nan Hingchen. Él no lo sabe. Aunque en la familia Wang ya se había escuchado que Wang Yuntao había sido infiel a Lu Suetong y tenían un hijo de más de 4 años. Pero los hermanos de la familia Nan, especialmente Nan Hingchen, en ese momento daban por sentado que Nan Sisi había descubierto de repente que Wang Yuntao tenía otro hijo fuera. Nunca se les ocurrió que el niño no fue descubierto fuera, sino que había sido criado como hijo propio en casa de su hermana menor. Además, hoy al ir a recoger a la persona fue un alboroto y prisa. Nan Sisi no tuvo tiempo de explicar en el camino a casa, por supuesto que Nan Hingchen no sabía de este asunto. En este momento, al mirar de nuevo al pequeño Asui, su expresión se distorsionó por el cambio repentino. Originalmente un rostro excepcional, su expresión perdió el control hasta el punto de ser casi insoportable de ver. ¿Cómo es posible? Él claramente en ese entonces. Con el corazón un poco pesado, aunque Nan Hingchen ya lo había entendido, seguía siendo terco. ¿Quién le dijo que no lo aclarara ella misma? Nan Hingchen a su lado lo miró con desdén. Desde que bajaste del coche solo te escuché a ti alborotando, ¿acaso le diste oportunidad de explicarse? Nan Hingyan mostró una expresión de dolor en su rostro. No es de extrañar que la pequeña esté tan enfadada, este niño también ha sufrido. Entre los 5 hermanos, solo Nan Hingyan y Nan Hingel no dijeron nada, e incluso sus expresiones no cambiaron después de que el mayordomo hablara. Siendo hermanos que crecieron juntos desde pequeños, Nan Hingchen rápidamente pensó en una posibilidad. Hermano mayor, hermano segundo, ¿ya sabían esto? ¿Por qué no lo dijeron si lo sabían? Y además miraron cómo maltrataba al niño sin hacer nada. Nan Hingel echó un vistazo a sus 3 hermanos menores y, como siempre, fue conciso. Lo investigamos en el camino. Nan Hingyan, por su parte, mostró un poco de desdén en su mirada. Pensé que ustedes no serían tan lentos. La pequeña de repente rompió con Wang Yuntao, incluso prefirió divorciarse llevándose al niño sin nada, así que naturalmente tuvo que investigar a fondo. El camino de ida fue demasiado corto y no hubo tiempo para investigar completamente. Pero sumando el tiempo de regreso a la casa de los Nan, fue suficiente para que sus hombres averiguaran las causas y consecuencias generales. Y obviamente, el segundo hermano pensó lo mismo que él. Al bajar del coche, supieron que el niño había sido recogido por la familia Wang ese mismo día y que incluso era la primera vez que veía a Wang Yuntao. Nan Hingchen cometió un error embarazoso, su rostro apuesto se congestionó de vergüenza, pero no podía rebajarse a disculparse con un niño. De hecho, incluso si se hubiera equivocado, este niño seguía siendo hijo de Wang Yuntao. Mientras vacilaba sobre cómo decir algunas palabras suaves para salir del paso, al bajar la vista, descubrió que el pequeño, originalmente rodeado por varios, había desaparecido sin que se dieran cuenta. Instintivamente giró la cabeza para buscar, y vio que en la zona de recreativa del pasillo del 3er piso, el niño de piernas cortas ya estaba sentado allí, incluso con un platito de pudín que le había dado el mayordomo. Incluso se balanceaba las piernas mientras comía. Nan Hingchen sintió por un momento como si hubiera golpeado un puñetazo en algodón, y además, inexplicablemente, algo de frustración. Nan Hingchen, que estaba al lado, observaba con una mirada ligeramente profunda y reflexiva en ese momento. Aunque tenía un temperamento explosivo, como capitán de la policía criminal, siempre había sido muy perspicaz en ciertos asuntos. Al descubrir que la Wang Xiaoxiao, que la hermana menor había criado todo este tiempo, era en realidad la hija ilegítima de Wang Yuntao, mientras que la hija biológica de la hermana menor había sido intercambiada, no es difícil creer que haya algo turbio detrás de todo esto. Pensando en esto, Nan Hingchen decidió que al regresar haría que alguien investigara a fondo. Si su sospecha resultaba cierta, no solo haría que Wang Yuntao se fuera con las manos vacías, sino que también le rompería una pierna. Un destello de ferocidad cruzó sus ojos, y el pequeño Asui, sensible, captó ese atisbo de violencia,
sus grandes ojos oscuros llenos de curiosidad. Este tío también es muy extraño. Aunque tiene mucho mérito y virtud, su destino parece estar oculto por otra fuerza de violencia. No solo este tío, sino que los destinos de los otros tíos también están mezclados con ciertos cambios en mayor o menor medida. Como si estuvieran cubiertos por algo. De repente, el pequeño Sui comenzó a entender lo que sus maestros querían decir cuando le pidieron que regresara a casa para resolver el karma de esta vida. Resulta que no se referían a la familia Wan, sino a la familia de mamá. Con la ayuda del mayordomo, el pequeño Asui se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. Mientras tanto, en la otra habitación, la enfermera contratada, al ver las contusiones violáceas en la espalda de Nan Sisi después de quitarse la ropa exterior, no pudo evitar contener la respiración en silencio. Señorita Sexta, tu espalda. ¿No te duele? Está tan magullada que, aunque no le impida caminar, seguro que duele con cada paso. Pero Nan Sisi no sentía nada mientras la enfermera le aplicaba el medicamento, aún estaba un poco confusa. ¿Realmente no siento nada? ¿Es grave? La enfermera inmediatamente trajo 2 espejos para que ella mirara. Al ver claramente el estado de su espalda, Nan Sisi no pudo evitar sorprenderse. ¿De verdad es tan grave? Ella realmente no sentía nada en absoluto. Mañana el color se notará más y parecerá aún peor. Este medicamento debe aplicarse todos los días. Hay pequeñas áreas con congestión, evita en lo posible bañarte con agua caliente. La enfermera explicaba cuidadosamente las precauciones, pero Nan Sisi, aunque escuchaba, poco a poco su mente comenzaba a divagar. El día había sido demasiado caótico, y solo ahora, finalmente, lograba calmarse y reflexionar con detenimiento. No solo por la herida en su espalda, sino que el hecho de que Sui Sui pudiera mencionar la historia de Xiao Xiao también resulta extraño. Además, su fuerza extraordinaria, capaz de levantar fácilmente a un niño mucho más alto que ella. Y también el llamado talismán de parentesco que sacó sin esfuerzo. Todo esto no parece propio de un niño común. Su Sui Sui parece ser diferente de los niños normales. Nan Sisi apretó con fuerza un rincón de su ropa sin importar qué peculiaridades tuviera su Sui Sui, ella era su única hija. Desde el momento en que regresó a su lado, haría todo lo posible por protegerla. El corazón de Nan Sisi se fortaleció silenciosamente ese día, mientras que, por otro lado, Asui, después de comer un pequeño bocadillo, ya había comenzado a visitar su nuevo hogar bajo la organización del mayordomo. Aquí está el invernadero de cristal, con un comedor encerrado en un hexágono de vidrio. A tu madre le encantaba comer aquí antes. Más adelante hay un carrito especial para el jardín siguiendo las instrucciones del joven Shan. También hemos preparado uno pequeño para la señorita, puede usarlo para divertirse cuando quiera. Detrás hay una piscina cubierta. El mayordomo tomó de la mano a la pequeña Asui, presentando con paciencia y detalle todo en la villa, aunque a esa edad los niños no recuerdan mucho. La pequeña Asui escuchaba en silencio, de repente se detuvo en un lugar del césped, levantó la cabeza y preguntó al tío mayordomo. Tío, Asui quiere jugo, ¿puedes traerme un vaso? Con una voz suave y dulce, el mayordomo no podía negarse. Cuando el tío mayordomo se alejó rápidamente a buscar el jugo, los grandes ojos oscuros de la pequeña Asui giraron sutilmente, su expresión obediente se transformó en una mirada feroz, y con enojo dijo hacia un lugar. ¿Aún te atreves a seguirme a casa? Cuento hasta 3, fuera. Al terminar sus palabras, en el césped vacío no muy lejos de ella, apareció lentamente una figura envuelta en una bruma gris. Esa pequeña figura era claramente el espíritu viajero que Asui había ahuyentado del coche de Xiao Wang al bajar de la montaña. Solo se veía al pequeño fantasma apareciendo lentamente, un niño de edad similar a Asui, con una mirada algo aturdida, pero fijándose ansiosamente en Asui. Después de un buen rato, de repente levantó lentamente la mano, señalando detrás de Asui, y llamó aturdidamente. Papá. La pequeña Asui giró la cabeza en la dirección que señalaba su dedo, y vio a Nan Jingchen, que no muy lejos, con cara de enfado, sostenía una copa de jugo y caminaba a grandes pasos hacia ella. La pequeña Asui parpadeó, su expresión mostrando poco a poco sorpresa. El quinto tío de Asui es tu papá. La pequeña Asui siempre había creído que su habilidad para leer rostros era muy precisa, pero los maestros de lo oculto no son tan precisos al analizar los rostros de sus propios familiares. Sumado a la certeza del pequeño fantasma, la pequeña Asui de inmediato comenzó a dudar. Nan Jingchen llegó justo en ese momento. Al ver a la pequeña con una expresión seria, recordó las palabras del mayordomo sobre mejorar la relación, y estaba a punto de entregarle el jugo que llevaba en la mano, cuando de repente la pequeña Asui le preguntó. Quinto tío, ¿has tenido hijos con alguien? Al escuchar que lo llamaba tío Quinto,
Nanjing-sen sintió un leve ablandamiento, pero al oír la siguiente frase, le lanzó una mirada y dijo con tono de disgusto. ¿Por qué preguntas eso? Estoy soltero, ¿de dónde voy a tener hijos? Al oír esto, la pequeña Asui suspiró aliviada. Ya lo decía ella. ¿Cómo podría haberse equivocado? El gran maestro siempre dice que Asui es un genio, y un genio nunca se equivoca. Asui lo sabía. El tío Quinto tiene el rostro de alguien destinado a terminar solo y sin hijos, seguro que no tiene niños. Pequeño diablillo. Atreverse a engañarla. Subirse al coche de otro sin permiso y encima llamar papá a cualquiera. La pequeña Asui siguió murmurando para sí, corrigiendo seriamente el pequeño espíritu a su lado. Mira, él no es tu papá. Sin darse cuenta, el rostro de Nanjing-sen se fue enfriando gradualmente por sus palabras. Al mismo tiempo, el pequeño espíritu, al escuchar las palabras de Asui, pareció estimulado, tapándose los oídos y negando con la cabeza, pero su mirada seguía fija intensamente en Nanjing-sen. La pequeña Asui vio como el aura gris a su alrededor se oscurecía gradualmente, y al siguiente instante, de repente se lanzó hacia Nanjing-chen. Papá. La figura del pequeño fantasma pasó rápidamente junto a la pequeña Asui, arrastrando una estela de aura gris. Al ver esto, la pequeña Asui frunció el ceño, y su carita redonda mostraba claramente su enfado. Ya te dije que no es tu papá, que no es tu papá. Y todavía te atreves a hacer un berrinche. Pequeño fantasma novato, qué descarado eres. Entrecerrando los ojos, un amuleto amarillo apareció de repente en la mano de la pequeña Asui, y se escuchó una voz infantil y dulce recitando rápidamente. El cielo y la tierra claros, la brisa fresca llega suavemente. Mientras agitaba su manita, de repente se levantó un fuerte viento en el suelo. El pequeño fantasma apenas había tocado a Nanjing-chen cuando su cuerpo, formado por energía fantasmal, fue arrastrado por el viento hacia el cielo y desapareció en un instante. La pequeña Asui relajó su expresión, miró satisfecha al pequeño fantasma que había sido expulsado, se paró con aire de gran maestra, cruzó las manos a la espalda y murmuró con suavidad. Ya te dije que te fueras. Al terminar de hablar, escuchó desde el frente una voz claramente cargada de rabia preguntándole. ¿Dices, qué vas a hacer que quien se vaya? La pequeña Asui levantó la vista y vio frente a ella a Nanjing-chen con el rostro sombrío, mirándola fijamente con expresión desagradable. El cabello del hombre, originalmente bien arreglado, estaba desordenado por el viento fuerte de antes, y entre los mechones colgaba una pequeña hoja. Además, la mitad del jugo que sostenía en la mano se había derramado en algún momento. Y esa mitad derramada había manchado justo la mitad de su manga. El corazón de la pequeña Asui dio un vuelco sin motivo aparente. Parece que había metido la pata. Nanjing-chen, al ver la expresión culpable del enano, sintió que la ira le subía de golpe. Primero le maldijo con una vejez solitaria y sin hijos, luego abrió la boca para echarlo, y además derramó a propósito el jugo que le había traído especialmente. Nanjing-chen contuvo su furia, pero finalmente su mirada hacia el enano se enfrió poco a poco. Este enano es definitivamente hijo de Wang Yuntao. Sin volver a mirar a la pequeña, Nanjing-chen dejó su jugo a medio beber con fuerza sobre la barandilla, luego se dio la vuelta y se marchó. Si no fuera por tu madre, ¿crees que alguien querría hacerte caso? Una frase ni ligera ni pesada, pero impregnada de un frío absoluto, que flotó en el aire mientras él se alejaba. La pequeña Asui la escuchó con claridad. Aunque antes había dicho cosas más duras, esta en particular le causó una inexplicable tristeza. Tras 5 horas y media bajando la montaña, Asui extrañaba a su maestro. El sol se ponía en el horizonte, el cielo apenas oscurecía, y alrededor de la villa ya se encendían cerca de 1000 luces. A la entrada de la villa, un lujoso vehículo ejecutivo entró lentamente al detenerse, una mujer de mediana edad, de aspecto elegante y distinguido, bajó del asiento trasero, seguida por un par de gemelos, uno alto y otro bajo.